La densidad es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia, lo que quiere decir que entre mayor masa tenga un cuerpo en un mismo volumen, mayor será su densidad. Normalmente, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, se dilata y baja su densidad, y a la inversa, cuando se enfría, se contrae y se hace más denso. Pero el agua se comporta al revés entre los 0 y los 4 grados Celsius. Cuando se calienta, este se contrae y se hace más denso, y cuando se enfría, se dilata y baja su densidad. Los líquidos se adaptan al recipiente que los contiene. Por esto se dice que los líquidos no tienen forma propia, pero sí un volumen definido. Por ello, al traspasar el líquido de un recipiente a otro, cambia su forma, pero su volumen permanece igual. En el caso de las gotas del agua, estas al caer tienen una forma semiesférica. Esto se debe a la tensión superficial de este líquido y a la gravedad. La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Por ejemplo, cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica, disminuyendo las fuerzas de los enlaces de hidrógeno y la tensión superficial del agua. En general, la tensión superficial del agua es mayor que la de otros líquidos, debido a que los enlaces de hidrógeno en las moléculas de agua son enlaces con una elevada cantidad de energía. Se puede notar el efecto de la tensión superficial al poner sobre el agua un clip, donde se puede observar que en la zona de contacto de la superficie tiene una depresión y alrededor tiene una elevación. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación. Es la medida de la resistencia interna un fluido a desplazarse o moverse. Mientras más resistencia posea para fluir, más viscoso es. En el agua su viscosidad es bastante baja, aunque aumentando su temperatura, la viscosidad tiende a disminuir aún más, debido a que sus moléculas se verán más agitadas y con menor fuerza de cohesión, y a su viceversa, cuando se disminuye la temperatura, la viscosidad tiende a aumentar debido a que la fuerza de sus moléculas aumentará y se encontrará más próximas. La viscosidad del agua se ha estudiado a fondo debido a la presión con la que se debe controlar el flujo de agua en muchas aplicaciones industriales, tales como la transferencia de calor o refrigeración en las plantas térmicas o nucleares. Capilaridad. En el estado líquido es la propiedad que presentan los líquidos de alcanzar en el interior de tubos muy delgados, menos de 1 milímetro de diámetro interior, un nivel diferente al del resto del líquido. Cuando el tubo que se utiliza es muy ancho, no se produce este fenómeno, pues la acción de la presión atmosférica tiende a igualar el fenómeno en todo el líquido. Mientras que en el agua, este fenómeno que depende de la capacidad de adhesión de las moléculas de agua a las paredes de los conductos capilares y de la cohesión de las moléculas de agua entre sí. Esta se encuentra condicionada por la tensión superficial. Cuanto menor sea la tensión superficial del agua y mayor sea la fuerza de cohesión con el cilindro de cristal, mayor cantidad de agua subirá por el cilindro de cristal. Fluidez. En el estado líquido es una característica exclusiva de líquidos y gases que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Esto puede ocurrir a través de canales estrechos o de una forma variable, puesto que las partículas líquidas al crecer de forma pueden escurrirse, movilizarse y deslizarse. En el agua es la capacidad que ésta presenta para poder atravesar o pasar por un orificio independientemente del tamaño de este, siempre que se encuentre al mismo nivel o a un nivel inferior del recipiente en el que se encuentra el agua. La cohesión es la fuerza de atracción que mantiene unidas a las moléculas de una misma sustancia, es decir, que la atracción molecular entre moléculas semejantes de un líquido recibe el nombre de fuerza cohesiva. En el agua, las moléculas tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Por otro lado, las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial. Este fenómeno resulta en la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a tensión o estrés. La fuerza de adhesión es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de dos sustancias diferentes que se ponen en contacto. Por ejemplo, el agua que se adhiere al vidrio, la pintura al adherirse a un muro, el aceite al adherirse al papel o la tinta a un cuaderno. El punto de ebullición es la temperatura a la que un líquido cambia de estado a gas.
La ebullición ocurre cuando la presión del vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del gas fuera de él. Por lo tanto, a medida que cambia la presión exterior, también cambia el punto de ebullición del líquido. Una vez que el líquido comience a hervir, la temperatura permanece constante hasta que todo el líquido se haya convertido a gas. En química, la volatilidad es una cualidad del material que describe la facilidad con la que se vaporiza una sustancia a una temperatura y presión determinadas. Es más probable que una sustancia con alta volatilidad exista en forma de vapor, mientras que una sustancia con baja volatilidad es más probable que sea líquida o sólida. La volatilidad también puede describir la tendencia de un vapor a condensarse en líquido o en sólido. Las sustancias menos volátiles se condensarán más fácilmente a partir de un vapor que las altamente volátiles. Un ejemplo es que una sustancia muy volátil como el alcohol isopropílico se evaporará rápidamente, mientras que una sustancia con baja volatilidad como el aceite vegetal pues permanecerá condensada. Y para esto es necesario mencionar que no tiene un valor numérico definido, pero a menudo se describe usando presiones de vapor o puntos de ebullición, en este caso para los líquidos. Cambio de estado a sólido por puente de hidrógeno. Bueno, el comportamiento del agua en su estado líquido como fluido y en su estado sólido como hielo tienen un único responsable, los denominados puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno que se forman en la molécula de agua son unos enlaces muy peculiares que se establecen entre las moléculas de agua que forman el fluido y que le dan consistencia así como resistencia a los cambios físicos. Así, cuando el agua se enfría, aumenta su densidad debido a que el movimiento de las moléculas se ralentiza. Sin embargo, este proceso se detiene cuando el agua alcanza o disminuye de los 4 grados centígrados. En ese momento, los puentes de hidrógeno del agua empiezan a formar cristales, preámbulo al proceso de congelación. Con la constitución de estos sólidos puentes de hidrógeno, la densidad se reduce y el agua, ya en forma de hielo, se vuelve más ligera, de forma que el hielo puede flotar. Los bloques de hielo de agua dulce y los témpanos son un ejemplo evidente de esta flotabilidad proporcionada por dichos puentes de hidrógeno. Presión de vapor. Es la presión ejercida por un vapor que escapa de un líquido. Ella depende solamente de la temperatura y naturaleza del líquido. En un recipiente que contiene un líquido y vapor en equilibrio a una temperatura fija, la presión es independiente de estas cantidades relativas de líquido y de vapor presentes. Ella debe de contener un equilibrio dinámico. Este es cuando el número de moléculas que se escapan del líquido sea igual en valor medio al número de moléculas que se incorporan al mismo. Temperatura de ebullición es aquella para la cual la presión de vapor es igual a la presión exterior. La presión de vapor del agua es igual a una atmósfera, a la temperatura de 100 grados centígrados. Naturaleza del líquido. La gasolina tiene una presión de vapor saturada más alta, por eso cuando destapamos un recipiente con ella notamos que hay una presión considerable, mientras que el agua, cuya presión de vapor saturada es más baja, apenas lo notamos cuando se destapa un recipiente. Volatilidad. El líquido dentro de una botella, suponiendo que esté destapada, estará continuamente evaporándose. Las moléculas de la superficie van a escapar a la fase gaseosa. Capacidad calorífica. La cantidad de calor requerida para elevar a 1 grado centígrado la temperatura de una determinada cantidad de sustancia. Cuanto mayor sea la capacidad calorífica de una sustancia, mayor será la cantidad de calor entregada a ella para subir su temperatura. Las diferentes sustancias se ven afectadas a diferentes magnitudes por la adición de calor. Es necesaria una transferencia de calor entre mayor sea la diferencia de la temperatura. Esta es una propiedad extensiva, por lo tanto, tiene las siguientes unidades: Joule sobre Kelvin o calorías sobre grados centígrados. Para calentar 1 grado centígrado, 1 kilogramo de agua a una temperatura de 20 grados centígrados, es necesario transferir una cantidad de energía de 4,183 kilojoules. El agua líquida posee un número elevado de grados de libertad debido a que las moléculas del agua son angulares, o sea, tienen varios grados de libertad para rotar, que al ser excitadas hace que tenga una alta capacidad calorífica a diferencia de otros líquidos. Al ser extensiva depende de la cantidad de sustancia, por lo cual no es lo mismo calentar una taza de agua que una piscina.